Fuerza. Vámonos ahora por un momento a otros temas. Vamos a regresar con esto más adelante porque hoy está ofreciendo una conferencia a la bancada de Fuerza Popular. Ahí estamos viendo. Y en ese lugar se encuentra nuestro compañero Jorge Chávez con la información. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. El presidente de la República, que ahora hay mucho silencio en los ministros, no esté acompañando al presidente para evitar justamente estos deslices, como ya nos viene acostumbrando el presidente. Pero en estos casos, los deslices, como por ejemplo, que no todo lo que hace la empresa es mala, o no todo lo que construyó en el Perú es malo, creo que eso no le hace bien a la investigación y menos veniendo de la primera autoridad nacional. Nosotros obviamente lo que queremos como fuerza política, y esa es la reunión que hemos tenido como bancada y transmitimos a ustedes, es que esto no vaya a ser obviamente una novela policial. Queremos que las investigaciones se hagan de manera correcta, eficiente, pero acelerada. El pueblo peruano, la institucionalidad, su fortaleza, la democracia va a depender de cómo reaccionemos frente a esta situación, frente a unos hechos que no pueden quedar en impunidad. Frente a esto, nuestra bancada considera, además, siendo parte del Congreso de la República como primer poder del Estado, en que es el Congreso el que debe ayudar, colaborar a conducir las investigaciones de manera correcta, de manera eficiente. Y últimamente nosotros podemos ver que entre las investigaciones pueden estar duplicándose o pueden estar diluyéndose o se puede estar perdiendo fuerza en los hechos materia de investigación. Nosotros no queremos que los esfuerzos se diluyan cuando hay que poner mucha atención en los hechos de esta corrupción que hemos sido y que el pueblo peruano es testigo. Es en esa medida y en ese orden de ideas que la bancada ha acordado proponerle a las instancias del Congreso de la República, porque eso va a tener que evaluarse en las siguientes instancias, que están como el Consejo Directivo seguro, la necesidad de poder más bien fortalecer, unificar esfuerzos dentro de las diferentes investigaciones que se vienen en el Congreso de la República. La Comisión Lavallato, presidida por el congresista Víctor Álvarez, la comisión encargada de investigar las obras del gobierno del señor Humala, obras emblemáticas como el gasoducto, como la línea 2, que viene presidida por el congresista Daniel Salaverry, deben trabajar en un solo norte y proponemos justamente la necesidad de concentrar los esfuerzos, de unificar los esfuerzos, de especializar los esfuerzos para que estas comisiones sean una comisión, una gran comisión importante, que tenga todo el apoyo logístico del Congreso de la República, en esa línea que venimos diciendo, la necesidad que la Fiscalía, que el Poder Judicial, que el Poder Ejecutivo actúe de manera eficiente. El Congreso, como primer poder del Estado, consideramos que debe hacerlo y no diluir en una o más comisiones, sino en una sola gran comisión. Esto, además de contar con los recursos necesarios, también es importante que los señores de la prensa y los ciudadanos sepan que proponemos como segundo punto incluir no solamente Odebrecht. Odebrecht es una empresa, hay varias otras empresas que son materia de investigación, porque claro, Odebrecht es el término que si se puede llamar hoy día más periodístico, pero también hay empresas, personas jurídicas, asociaciones, personas naturales nacionales que también tienen que ser invitadas, ya sea o porque son materia de investigación y o porque pueden colaborar para aclarar los hechos. La magnitud de corrupción que indigna al pueblo peruano y que todos somos testigos y cómo hay que enfrentarla, obviamente requiere algunos cambios. La Procuraduría, la Fiscalía, el Poder Judicial han escuchado el llamado a la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori, un momento. Pero el Congreso de la República, como primer poder del Estado, también tiene que adecuarse a esos cambios. Y también tiene que buscar la forma de ser más eficiente en el uso de sus recursos logísticos, personales, y es por eso que estamos proponiendo esta necesidad de unificar en una comisión esta investigación relacionada al caso Lavallato, que repito, involucra no solo a Odebrecht, sino a otras empresas extranjeras, empresas nacionales, asociaciones civiles nacionales, como ustedes han sido testigos en los últimos días, personas naturales, jurídicas, que también tienen que participar de estas investigaciones. Dicho esto,
Un último punto que quiero señalar a nombre de la bancada de Fuerza Popular es dirigirme con todo respeto al presidente de la República, al presidente constitucional. Señor PPK, no le engaña a los cusqueños. Los cusqueños quieren su aeropuerto. No se excuse en decisiones que no corresponden a otras instituciones del Estado. Los poderes del Estado son autónomos. Las decisiones de las obras públicas, ya sean en APP o ya sean en concesiones, son decisiones del Poder Ejecutivo. Usted es el que gobierna, entiendo. Usted es el que tiene que tomar decisiones, supongo. No se excuse en oficios, porque oficios los congresistas mandamos cientos y no se hacen caso. Porque no puedo aceptar que el presidente de la República diga que ahora el oficio de una comisión ordena al presidente constitucional. Es inaceptable. Y es inaceptable, señor presidente, que usted pare el desarrollo del Perú. Los hechos de corrupción tienen que investigarse y como hemos señalado como bancada, lo vamos a hacer de manera eficiente y esperemos que los demás grupos políticos, que además ya ha habido un avance en conversaciones, apoyen esta necesidad de y unir esos esfuerzos. Pero estos hechos de corrupción que tienen que investigarse de manera seria, responsable y firme dentro de todas las instituciones públicas no tienen por qué parar el desarrollo del Perú. No tienen por qué frenar las obras importantes que los peruanos reclaman años. Lo que usted ofreció en su campaña. El Cusco quiere un aeropuerto, pero no solamente está el Cusco y Chincheros. Están varios proyectos como Olmos, hay varios proyectos esperando decisiones. Así que no le busque 5 pies al gato. Asuma su responsabilidad porque usted es el presidente. Asuma su responsabilidad porque usted tiene que tomar las decisiones. El Congreso de la República no tiene ninguna decisión en los temas relacionados a qué obras se realizan o qué obras no se realizan. Muchas gracias. Es RPP con una transmisión en directo a la conferencia de prensa de la bancada parlamentaria de Fuerza Popular. Ha sido Luis Galarreta quien ha señalado varios puntos. El primero, la propuesta de unificar las comisiones investigadoras en el Parlamento Nacional. La segunda, investigar otras empresas relacionadas al caso de Odebrecht. Vamos a escuchar a Luis Galarreta. Si el presidente considera que es bueno, es extraño que haya paralizado la obra. Y repito, si ustedes que son periodistas, infórmenle a los ciudadanos. Nosotros presentamos no oficios, presentamos proyecto de ley declarando necesidad pública, creación de distritos, ejecución de obras, y ni siquiera esas leyes o proyectos de ley son escuchadas. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual el señor presidente se excusa y no asume su responsabilidad en esta decisión? Así que el caso de la adenda le corresponde evaluar y asumir su responsabilidad al ministro y al presidente de la República, porque para eso el pueblo peruano le paga un sueldo, para que decida, no para que se excuse. Es RPP Noticias con una transmisión en directo, la conferencia de prensa del vocero de la bancada fujimorista, Luis Galarreta. Se le hace mención además al tema relacionado a la unificación de las comisiones investigadoras. Continúa permanente. Esto es un tema que las instancias del Parlamento y las bancadas van a conversar, van a coordinar. Nosotros estamos proponiendo, frente a los hechos que he detallado, la necesidad de unificar, de concentrar, de unir esfuerzos y no hacer doble esfuerzos y no estar más bien de alguna manera perdiendo la visión por dónde deben ir las investigaciones desde el Congreso. Así como hemos llamado la atención a las otras instancias como Fiscalía, Poder Judicial, creo que el Congreso, y creemos firmemente como bancada política que el Congreso también debe unificar esfuerzos para no diluir las investigaciones. Así que los demás detalles los veremos, pero eso no quiere decir, obviamente, y dejó claro, que la comisión, la Bayato, sigue investigando, sí, va a seguir su trabajo, y lo demás es parte de los acuerdos políticos que se tomarán en las instancias correspondientes. No es que se están perdiendo mucho tiempo. Vuelvo a repetir, la comisión que investiga las megasobras del gobierno del señor Humala, que empezó un poco antes, ya viene ha avanzado y obviamente hay información importante. Los hechos que indignan al pueblo peruano, que nos demuestra cómo los últimos gobiernos ha habido hechos de corrupción enormes, donde hay funcionarios involucrados en varias licitaciones,
donde hay gente que está desde el sector privado, natural o jurídica, periodismo, etcétera, etcétera, un largo etcétera, nos hace ver que la comisión que se formó después, que es la Comisión Lavallato, va a tener temas que son muy similares, por lo cual no sería lo conveniente ni lo más eficiente tenerlos separados. ¿Cómo no? Es RPP Noticias con una transmisión en directo a la conferencia de prensa de la bancada parlamentaria de Fuerza Popular, Luis Galarreta, que ha mencionado sobre las propuestas y acuerdos que van a elevar, por cierto, al Poder Legislativo sobre las investigaciones relacionadas al caso Odebrecht. En muchos temas, el Parlamento puede emitir algún oficio. Ojo que este es un oficio que ni siquiera está solicitando. Este es un pedido del congresista García Belaúnde, acogido por Víctor Andrés García Belaúnde, que tiene el derecho de tener una opinión, acogido por la comisión. Y es tramitado por el presidente de la comisión. Ya lo hemos dicho, a pesar que algunos no lo quieren repetir. Eso no es una posición ni del Congreso ni de la bancada de Fuerza Popular. Y tampoco corresponde al Ejecutivo tomar decisiones en base a las recomendaciones o a los oficios o a cualquier llamada de atención de un parlamentario. O sea, escuchar eso del presidente de la República es como cuando dice mi bancada no me hace caso y me da pena. La verdad, queremos que lidere el país, queremos que el presidente tome decisiones y es una excusa absurda echarle la culpa al Parlamento que no tiene nada que ver con el tema del aeropuerto de Chincheros, pero sí el pueblo reclama las obras que tienen que darse. El Perú no puede detenerse. Esa es la obligación del Ejecutivo y del Presidente de la República, que el Perú tiene que seguir desarrollándose. Y es obligación de las demás instituciones de fiscalizar y de investigar a aquellos corruptos que se llevaron la plata del pueblo peruano. Es RPP con una transmisión en directo, conferencia de prensa de la bancada parlamentaria de Fuerza Popular. Moción al Congreso, cualquier interpelación, a veces se aferran hasta con dientes. Esta es una exhortación. Así que cualquier tema de interpelación o de aclaración, esa es obligación de los ministros. Eso no tiene nada que ver, repito nuevamente por cuarta vez. La decisión de qué obra va, de qué APP, de qué obra pública, de qué concesión, corresponde al Ejecutivo. Hay un Ejecutivo que, entiendo, nos gobierna, aunque mucha gente no lo siente así, pero es responsabilidad del señor presidente el aeropuerto de Cusco, es responsabilidad del gobierno las obras pendientes, es responsabilidad del presidente de lujo que tome decisiones y no se excuse en el Congreso de la República, que en este tema no tiene nada que ver. Muchas gracias. Bien, han sido entonces las declaraciones del vocero de la bancada de Fuerza Popular, Luis Galarreta, en compañía además de los integrantes de este bloque parlamentario, dando cuenta sobre los acuerdos adoptados, sobre la posición además que tiene Fuerza Popular en el sentido de unificar las comisiones investigadoras en el Congreso de la República, cuestionando además en otro de los puntos el caso relacionado al aeropuerto de Chincheros y la posición que ha adoptado el gobierno. Y una de las cosas finalmente, Tatiana, que has mencionado el congresista Luis Galarreta, vocero de Fuerzas Populares, el tema que se investiguen también a otras empresas vinculadas también en este rubro de las comisiones investigadoras. Vamos a regresar entonces más adelante con mayor información y con detalles adicionales de esta conferencia de prensa aquí de Fuerza Popular. Con ustedes en Estudios Centrales, Tatiana, contigo en Estudios. Gracias, Jorge. Estábamos escuchando justamente a Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular, referirse a dos temas importantes para el país, que son justamente, por un lado, materia de investigación, las coimas que habrían pagado estas empresas brasileñas, y la propuesta de la bancada de Fuerza Popular es unificar fuerzas, ¿no? Unir a la comisión Lavallato, unir también a la comisión que investiga el gobierno de Ollanta Humala y hacer como una sola gran comisión. Por otro lado, también él se ha referido en cuanto a la suspensión
suspensión de la firma de la adenda del aeropuerto de Chincheros y a la paralización de esta importante obra para el Cusco. Y ha dicho pues que se ha referido directamente al presidente Kuczynski, le ha dicho que asuma su responsabilidad, que no tiene por qué pasarle la pelota, por decirlo de alguna manera, al Parlamento, que ellos no tienen la responsabilidad de qué obras se ejecutan y qué obras no se ejecutan, que esa es totalmente responsabilidad del Ejecutivo. Bueno, vuelven a tensarse las relaciones entre el Parlamento de mayoría fujimorista y el Ejecutivo. Vamos a ver cómo sigue esto, pero justamente vamos a volver al tema